Les comparto este tema, lo encontré sin querer en la red dando vueltas. Es de una persona que se llama Humberto Guerrero, no sé quién sea, pero aparentemente es una recopilación de 10 medidas que hace el primer ministro chino a los países emergentes, en este caso al nuestro. Con algunos no puedo estar para nada de acuerdo, sobre todo con el primero. Sin embargo, podrá haber personas que estén de acuerdo con esto. Con otros estoy completamente de acuerdo. Son 10 puntos, los voy a leer. Al fin y al cabo son medidas que se recomiendan, son alternativas, son ideas. Probablemente podrían funcionar. 10 recomendaciones del primer ministro chino a los países emergentes. 10 soluciones para mejorar que funcionan en China. 1. Pena de muerte para crímenes atroces probados. Fundamentación. Un gobierno tiene que dejar de lado la hipocresía cuando se toca este tema, ya que un criminal no puede ser tratado como una celebridad. Los reincidentes han tenido su oportunidad de cambiar y no han cambiado, por lo tanto, no merecen ese compromiso por parte del gobierno. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanta impunidad y miedo. La eliminación de los criminales más peligrosos infundirá temor entre el resto de los delincuentes para seguir practicando sus fechorías. Esto se reflejará de inmediato en la seguridad pública del país y la sociedad, especialmente en la reducción drástica del gasto público en materia de seguridad. En el largo plazo, esto también se reflejará en la cultura y el comportamiento de las personas. ¿Qué opinan? 2. Severo castigo para los políticos corruptos. Fundamentación. Es terrible saber que nuestros países tienen las tasas más altas de corrupción en el mundo, muy cerca de Nigeria. Nuestros países no castigan como debe ser a los políticos corruptos, principalmente a los del régimen de turno, y por eso es que no hay altos burócratas arrestados por este flagelo que diezma las arcas públicas. Por lo tanto, está claro por qué esta plaga, la corrupción, es cada vez peor en nuestros países, ya que no se toman medidas para frenarlas. Como dijo alguien muy acertadamente, en nuestros países no hay razones para no robar. En China, la corrupción probada es castigada con la pena de muerte, o sea, con la vida y por supuesto el retorno inmediato a las arcas públicas de los valores robados. Si los fondos para la inversión no alcanzan y no se pagan las deudas por la malversación de fondos, algo está mal y necesita ser cambiado inmediatamente. Número 3. Quintuplicar la inversión en educación. Fundamentación. Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo, y esto solo es posible si el Estado invierte por lo menos 5 veces más de lo que se hace ahora en educación. De lo contrario, el país se quedará estancado y no formará el talento que tiene y que podrían ser grandes profesionales. Si no se capacita de verdad a nuestro recurso humano, este perderá la competitividad en el mercado de trabajo por falta de preparación. Con el tiempo será normal la importación de mano de obra calificada cuando los países empiecen a crecer más aceleradamente. Número 4. Reducción drástica de la carga tributaria y reforma fiscal inmediata. Fundamentación. China y otros países desarrollados como los Estados Unidos han demostrado que el crecimiento del país no requiere perseguir a sus industrias y empresas en general. Por el contrario, el Estado tiene que ser un aliado y no un enemigo de los negocios. Después de todo, es del trabajo de estas empresas que el país obtiene su sustento para crecer y garantizarle la calidad de vida a sus ciudadanos. La carga fiscal en nuestros países es exagerada, confiscatoria, injusta y desordenada, y si no hay un cambio drástico, las empresas no podrán competir en los mercados internacionales y el mercado interno también se estancará. Número 5. Reducción de al menos un 80% el salario y los gastos de los políticos profesionales. Fundamentación. Nuestros países tienen la política más cara del mundo. Esto ocurre por la cultura del malandraje instalada recientemente y por la falta de políticas serias y claras en materia salarial. Es necesario que el político entienda que es un funcionario público, como cualquier otro, con una obligación de entregar su trabajo y sus conocimientos en beneficio de su país, y no un rey, como se ven actualmente. La Constitución y las leyes tienen que establecer un tope salarial compatible con los otros funcionarios públicos y a partir de ahí regirse por los aumentos en el sueldo mínimo del país. Un diputado en China cuesta menos de 10% de lo que un diputado cuesta en Brasil, por ejemplo.
En los países escandinavos es común ver al primer ministro llegar a su trabajo conduciendo una bicicleta de las más sencillas económicas del mercado, como lo hacen los estudiantes. Este desastre que existe en nuestros países con el manejo del dinero público, con el abuso de los megasalarios, sin corresponderse con la productividad, ni menos con las soluciones para el pueblo, causa todavía más prejuicios al Estado, pues un pueblo que se siente robado por sus líderes políticos pierde la percepción de lo que es correcto, justo, honesto y honorable. Número 6. Desburocratización inmediata. Fundamentación. Los países en vías de desarrollo y los emergentes siempre han sido muy burocráticos y complicados, debe ser, está mal escrito, y complicados en términos de la negociación, dijo el primer ministro de China. China es actualmente el mayor exportador de bienes manufacturados en el mundo, superando incluso a los Estados Unidos, y sin ninguna duda consideran a los países emergentes los más burócratas tanto en lo referente a las importaciones como a las exportaciones, y por supuesto en lo referente a su mercado interno, por todas las barreras, trabas y requisitos innecesarios y repetitivos que a menudo impiden, dificultan, encarecen la negociación, lo que termina en detener o frenar el desarrollo de las empresas y que inmediatamente se refleja directamente en el desarrollo del país. Este es un asunto muy urgente de resolver. 7. Recuperación de la inversión pública, eficiente, que está detenida en los últimos años. Justificación. Los países con potencial de desarrollo han sufrido una parálisis muy preocupante en las inversiones públicas en los últimos 50 años. Este es un hecho probado. Faltan más inversiones en infraestructura, educación, cultura y prácticamente en todas las áreas relacionadas con el Estado, lo que ha dificultado el crecimiento de los países y continuará dificultándolo por lo menos otros 50 años si no adoptamos una posición firme en este momento. Algunos países como Brasil tienen todo para ser un gran líder mundial, tienen un territorio muy grande, no sufren graves catástrofes naturales, viven en paz con el resto del mundo, mostró inteligencia al salir ileso de la gran crisis financiera de 2008, pero necesita tener el coraje para superar sus adversidades políticas y aprender a invertir correctamente en lo que más se necesita. Número 8. Invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo. Justificación. La gran masa del pueblo de los países emergentes ya no creen en el gobierno, ni en su política, no respetan las instituciones, no creen en sus leyes, ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal las noticias trágicas sobre la corrupción, la violencia, el deterioro de los servicios públicos, etc. Por lo tanto, se necesita invertir en la correcta formación cultural del pueblo, a partir de las escuelas, empresas, iglesias, instituciones públicas y así sucesivamente, comenzando con la educación para el trabajo y la búsqueda de la excelencia en el mundo globalizado, enseñando al pueblo a amar y honrar a su país. Si no, es inevitable que a largo plazo comiencen a emerger milicias armadas en busca de espacio y poder paralelo al gobierno. ¿A qué México se estará refiriendo? Número 9. Invertir en ciencia y tecnología de inmediato. Justificación. El país más grande y poderoso de América Latina, como es Brasil, proporcionalmente invierte menos del 8% que China en ciencia y tecnología. Esto comenzó a ser una preocupación en ese país durante los últimos 5 años, cuando Brasil comenzó a crecer y a mostrarse al mundo como un país emergente, y esta preocupación o necesidad crecerá mucho más a partir de ahora, ya que no tiene la calidad requerida en el área de ingeniería, no tiene calidad médica, tecnología de calidad, no cuenta con profesionales con una formación de calidad para competir en los países desarrollados que van más de 20 años por delante de Brasil, por ejemplo, que ya es la sexta economía del mundo. Esta es la realidad y debe ser revisada de inmediato, ya que influye directamente en el desarrollo de cada nación. Número 10. Reducción de la edad laboral y penal a los 16 años. El mundo está envejeciendo. Fundamentación. Nuestros países son unos de los pocos que todavía tienen una cultura de tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños, que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben ofrecer su mano de obra. Esto es un error fatal para la sociedad, ya que, después de todo, están envejeciendo y necesitan más que nunca de mano de obra renovada. Y además,
Esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes que al cumplir los 18 años están formados para el delito, ya que no pudieron trabajar y muchos buscaron su formación en el crimen. En China, los jóvenes tienen permiso del gobierno para trabajar normalmente, no solo como aprendices como en estos países, a partir de los 15 años, siempre que sigan estudiando y responden por sus crímenes normalmente como cualquier adulto mayor de 18 años. En nuestros países reina la impunidad en la política y puesto que la gente no tiene ni voz ni voto, porque esa cultura que el señor Wen cita es exactamente lo que podría causar problemas en la política actual y por lo tanto un pueblo complaciente que solo mira cómo los corruptos retiran o hurtan el dinero de su propio bolsillo es el sueño de todos los delincuentes de cuello blanco. Y dice esta persona, ahí en el último párrafo mío, si aplicáramos un par de estos consejos, qué bien nos iría. Lástima que los que nos gobiernan ya lo saben, pero se cagan en nosotros. Espero que les haya interesado. Saludos. Pues algunos de los puntos me parecen muy buenos. Definitivamente no puedo estar de acuerdo con el primero y poco con el último, poco esto de la reducción de la pena a los menores de edades, no sé, me parece que no está bien, pero en general pues comparto mucho la opinión de esta persona y estas 10 medidas que se aplican en China. ¿Qué opinan ustedes?